Bienvenidos a una nueva sesión del diplomado. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que estoy segura despierta más de un sentido. Es el tema 16, dedicado a la confitería, el chocolate y el café. Cuando pensamos en estos productos, lo primero que nos viene a la mente es el placer de una deliciosa taza de café por la mañana, ese aroma que emana, la textura sedosa de una rica tableta de chocolate o ese pequeño dulce que por lo general nos alegra la tarde. Son productos que evocan confort, tradición e incluso lujo. No obstante, detrás de esa experiencia sensorial placentera se esconde un mundo microbiano fascinante y complejo que no vemos a simple vista. Desde el momento que el grano de café o de cacao es cosechado e incluso durante distintos procesos del beneficio como la fermentación, que resultan esenciales para esas características sensoriales que tanto apreciamos, y hasta el momento que llegan a la estantería de una tienda. Estos productos son escenario de una intensa actividad microbiana que es lo que estaremos viendo durante el desarrollo de este tema. Vamos a desglosar la microbiología particular de cada uno de estos productos o alimentos y estaremos abordando conceptos básicos, tipo de microbiota dominante, identificaremos los microorganismos responsables de las alteraciones microbianas en estos alimentos, abordaremos los peligros que comprometen la inocuidad y finalmente discutiremos los aspectos relacionados con controles y estrategias requeridas para gestionar la calidad e inocuidad de este grupo de alimentos. Estaremos dando inicio con los aspectos microbiológicos relacionados al cacao y el chocolate. Yo les voy a abordar hoy un tema que puede ser o puede estar generando expectativas. ¿Por qué? Porque voy a estar hablando nada más y nada menos que de microorganismos. Aquí debo aclarar que los microorganismos pueden tener un impacto negativo, eso creo que lo tenemos bastante claro, pero también pueden tener, y de hecho lo tienen, un impacto positivo en muchos aspectos. Por ejemplo, en la alimentación o en la producción de alimentos, no hay más que pensar en yogur, panadería, elaboración de quesos, que son ejemplos de la influencia positiva de los microorganismos. En el mundo del cacao y del chocolate vamos a tener la oportunidad de observar estas dos tendencias, la parte positiva de los microorganismos con la que vamos a empezar este tema y la parte negativa que estaremos viendo tanto en este tema como en un tema posterior en el que voy a estar acompañándolos. Habiendo dicho esto, me presento. Soy la profesora Carolina Palomino de la Universidad Central de Venezuela. Tengo el agrado de dirigir la sección de Biotecnología y Control Microbiano del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Facultad de Ciencias y estaré con ustedes compartiendo distintas temáticas en el área de la ciencia y tecnología del cacao y del chocolate, como ya les referí. Por lo general, me gusta interactuar con los estudiantes para saber cuál es su base en el área de microbiología, porque sé que por experiencia en diplomados previos que suelen ser bastante diversos la población interesada en esta área. Dado que estamos bajo esta modalidad, decidí entonces comenzar con un concepto de microbiología. La microbiología, según la etimología de la palabra, proviene del griego micros, que significa pequeño, bio, de vida, y logía o logo, de estudio, tratado o ciencia. Es decir, que cuando hablamos de microbiología nos estamos refiriendo sencillamente al estudio de los organismos microscópicos. Esta disciplina esta rama de la biología se dedica entonces al estudio de los organismos pequeños, los que no pueden ser observados a simple vista. Continuando con estas bases de la microbiología, es importante mencionar la evolución de la microbiología a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de microorganismos,
nos referimos a seres que han existido desde hace más de 4.000 millones de años. No obstante, la importancia de los microorganismos no se tuvo sino hasta 200, 300 años atrás. ¿Por qué decimos entonces la microbiología es una ciencia joven? Sí lo es, porque hubo que esperar el desarrollo de las herramientas que permitieran la observación de estos pequeños seres vivos de dimensiones microscópicas. Se habla de que Galileo fue uno de los primeros en observar estos pequeños seres vivos con la inversión del telescopio, pero hubo que esperar el desarrollo de microscopios que en un principio fueron rudimentarios hasta llegar al día de hoy, que tenemos microscopios electrónicos que nos permiten observar estructuras de tamaño nano y todos los avances que al día de hoy tenemos en esta área. No obstante, debo destacar que se menciona en la literatura que de los microorganismos solo se conoce entre un 10 y un 15%. Es decir, que hay un alto porcentaje de estos microorganismos que aún no ha sido dilucidado. Bueno, lo vemos reflejado lamentablemente en lo que vivimos hoy día, que aparecen nuevos microorganismos, aparecen nuevas cepas, y es parte de lo que quizás seguiremos afrontando en los tiempos venideros. Por esto mismo que les estoy diciendo, solo se conoce un porcentaje pequeño de los microorganismos existentes. Y recordemos, muchos de los microorganismos pueden estar en lugares donde no pueda tener acceso. Me refiero, por ejemplo, a glaciares, salinas, es decir, a lugares inhóspitos. Aquí vale acotar que solo conocemos la punta del iceberg. Es decir, que la microbiología es una ciencia que seguirá avanzando y que todavía tendrá mucho material por aportar. Siguiendo con estos aspectos de la microbiología, debemos preguntarnos qué tipo de microorganismos podemos encontrar en las matrices alimentarias. Bueno, son diversos, existe una diversidad enorme de microorganismos. Así como les mencionaba lo del porcentaje de microorganismos que se conoce, la diversidad de los ya conocidos es sumamente amplia. Tenemos, como pueden observar en la imagen, hongos. Dentro de estos encontramos los mohos, que son los hongos filamentosos, y las levaduras. Y tenemos las bacterias. Este grupo de microorganismos es bastante estudiado en el área de alimentos por su influencia en el deterioro de los alimentos y en las enfermedades transmitidas por estas matrices. Muchos de estos microorganismos que ya referimos, los mohos, las levaduras y las bacterias, pueden estar involucrados en el deterioro de alimentos. Y algunos mohos no ocurre así con las levaduras, pueden desencadenar enfermedades transmitidas por alimentos. Existen otros tipos de microorganismos que pueden estar en los alimentos. Tenemos, por ejemplo, los parásitos, que pueden ser protozoos o helmintos, y también tenemos los virus. En el caso de los parásitos, ellos están involucrados en el desarrollo de enfermedades transmitidas por alimentos. No están asociados al deterioro de alimentos, pero sí a las enfermedades de tipo parasitario. En el caso de los virus, algunos tipos de virus pueden tener incidencia en el deterioro de alimentos, porque existen virus como los fagos que infectan bacterias y pueden, por ejemplo, de alimentos que utilizan cultivos iniciadores, pueden generar grandes pérdidas económicas. Asimismo, los virus transmitidos por alimentos pueden ser causa de diversas patologías. Aparte de los virus, también es posible encontrar otro tipo de microorganismos en alimentos como las algas, los priones, pero cada uno de ellos representa un área especializada, no tan estudiada como el caso de las bacterias, pero
que tienen incidencia, como les vengo mencionando, tanto en el deterioro de alimentos como a nivel de salud pública por las enfermedades que puedan ser transmitidas por estos distintos grupos de microorganismos. Seguramente hoy día habrá un fuerte interés en el tema de los virus por la lamentable pandemia. De esto podremos conversar más adelante cuando estemos hablando de inocuidad. Sin embargo, no debemos descuidar los distintos microorganismos que ya mencionamos existentes en estas matrices alimentarias. Por ello, un productor de alimentos debe ser consciente de la aparición e importancia de estos distintos microorganismos en la cadena. Una vez vistos los fundamentos básicos de la microbiología y la asociación de los microorganismos con los alimentos, es importante repasar las etapas de beneficio del cacao, pero considerando una perspectiva microbiológica. Por ello, iré resaltando algunos aspectos importantes en cada etapa para alcanzar las buenas prácticas y de algún modo lograr las condiciones para que se establezcan las comunidades microbianas de interés y realicen su función de la manera más acertada. Comenzamos con la cosecha. En este paso es importante la desinfección de las herramientas cada vez que se utilice o se realice esta operación. Una vez cosechadas las mazorcas, se pueden colocar dentro de las plantaciones o fuera de ellas. En ambos casos es importante colocarlas en sitios limpios. Se recomienda dentro de las plantaciones utilizar coberturas plásticas para evitar la adherencia de sucio, tierra, lodo, arena o cualquier materia extraña. De igual modo, para colocarlo fuera de la plantación se recomienda se realice en cemento para evitar la contaminación con materias extrañas. Otro punto a considerar en esta fase es el estado de madurez de la mazorca. Solo las mazorcas con una madurez apropiada y sanas fermentan bien y proveen granos de alta calidad. Por el contrario, las mazorcas sobremaduras son susceptibles a la contaminación por moho, es decir, a la contaminación fúngica. Y las mazorcas verdes no fermentan simplemente porque no se ha formado el mucílago requerido para las comunidades microbianas, que detallaremos más adelante. Luego se realiza el quiebre o el desgrane. Igualmente deben considerarse las condiciones higiénicas. Este proceso debe hacerse el mismo día o 2 días posterior a la cosecha. Debe emplearse las herramientas apropiadas para evitar el daño o corte a los granos. Por ello se recomienda la utilización de mazos de madera o la parte no afilada de machetes que por lo general se insertan en troncos de madera. En caso de utilizarse machetes, los operarios deben tener la destreza de no herir los granos porque incide en la calidad de los mismos. Los granos recién extraídos deben colocarse en recipientes limpios que pueden ser cajas de madera, cubetas de plástico o sacos con forros plásticos. Y los sitios donde se realiza el desgrane deben ser limpios. Se puede emplear cubiertas de plástico para evitar que los granos entren en contacto con el suelo y se mezclen con tierra, hojas y cualquier suciedad. Posteriormente se realiza el proceso de fermentación. Esta etapa la estaremos detallando más adelante.
Aquí vamos a enfocarnos en algunos aspectos de las buenas prácticas. La fermentación debe realizarse no más de 6 horas luego del desgrane. Y en caso de que el centro de acopio o beneficiado esté lejos, ese traslado debe hacerse en condiciones higiénicas, previendo que los vehículos y sacos a utilizar estén completamente limpios y no se utilicen para otro propósito que no sea el traslado de este tipo de materia prima. Otro punto importante en la fermentación es el tiempo. No puede acortarse y tampoco ser muy extendido. De todas maneras, como ya les dije, próximamente vamos a detallar este proceso. Una vez se realiza la fermentación, se procede al secado, que debe realizarse lo antes posible para evitar la contaminación por moho. ¿Qué se recomienda en esta fase? Que el secado se realice utilizando superficies limpias. No se recomienda que se haga en el suelo, como se observa en esta foto. Y estas superficies pueden ser esteras, plataformas o gavetas. De igual modo, es importante que se proteja en esta etapa de la lluvia, del frío y del rocío de la noche. Una vez se termina la etapa de secado, se realiza un proceso de limpieza y clasificación para eliminar impurezas como residuos de placenta, cáscara, maderas, piedras, hojas y cualquier otro tipo de suciedad. También suelen utilizarse tamices o zarandas, así como ventiladores para eliminar las impurezas de menor tamaño. Por último, se procede al ensacado y el almacenamiento. ¿Qué aspectos relacionados con las buenas prácticas, con las condiciones higiénicas debemos considerar acá? Bueno, los sacos deben estar limpios, no deben ser utilizados para albergar sustancias químicas como pesticidas, por ejemplo. Se recomiendan que sean de yute. Por otro lado, en el almacenamiento es importante que los sacos no entren en contacto con el suelo. Ellos se colocan en estivas que están a su vez colocadas en madera y se recomienda un límite de 6 sacos por estiva. También es importante mantener la separación de las paredes, la circulación del aire para evitar puntos calientes, condensación de humedad que pueda conllevar a contaminación fúngica con sus posteriores problemas que también estaremos explicando en próximas láminas. Acá podemos decir que hemos resumido entonces las etapas de beneficio o curado del grano de cacao. En concordancia con lo que hemos venido resaltando sobre los procedimientos higiénicos, en este esquema podemos observar que la calidad de los productos derivados del cacao no solo depende del genotipo, que ya sabemos lo determinante que es, sino de la aplicación de las buenas prácticas desde el inicio, es decir, de las buenas prácticas agrícolas, que contemplan las condiciones del suelo, el clima, las condiciones fitosanitarias de la planta, la madurez del fruto y la cosecha. Y las buenas prácticas de los procesos de fermentación, secado y almacenamiento, es decir, las buenas prácticas post cosecha. En este punto vamos a hacer énfasis en la fermentación como etapa importante en el desarrollo de los precursores del sabor y aroma típico del chocolate. E iremos entendiendo por qué la fermentación tiene influencia en la calidad del cacao y los productos derivados. La fermentación es un proceso complejo
de reacciones bioquímicas e interacciones microbianas. De forma simple, los granos crudos inicialmente tienen un sabor astringente e incluso desagradable. No es hasta que ocurre la fermentación, el secado y el proceso de tostado que se obtiene ese sabor característico y deseado del chocolate. En manera resumida, podemos decir que la fermentación persigue tres propósitos: extracción y licuefacción de la pulpa, la muerte del grano, es decir, la muerte del embrión, y el desarrollo de los precursores del aroma y sabor característico y deseado del chocolate. ¿Cómo ocurre este proceso? Esta masa de grano se suele apilar en cantidades que oscilan entre 50 e incluso 500 kilos. Y se pueden apilar en montones, en hojas de plátano colocadas sobre el suelo, una práctica muy utilizada en el oeste de África, o en cajas de fermentación, como ocurre en gran parte de Latinoamérica. También pueden utilizarse bandejas o cestas de fermentación, y se permite que este proceso ocurra de manera espontánea. Y en este punto vale preguntarnos, ¿cómo ocurre de manera espontánea la fermentación? Bueno, en primer lugar, se tienen las condiciones. Recordemos que los granos de cacao están formados por dos cotiledones, un embrión o radícula cubiertos por una testa que a su vez están inmersas en una pulpa blanquecina mucilaginosa que representa alrededor del 40% del grano. Esta pulpa tiene un alto contenido de agua, entre un 82 y un 87% de este vital líquido, no solamente para los organismos superiores, sino también para los microorganismos. Además, se tiene entre un 10 y un 15% de azúcares fermentables, como la glucosa y la fructosa, que pueden ser aprovechadas como sustrato para los microorganismos. Tiene un contenido aproximado de 2 a 3% de pentosano, 1 a 3% de ácido cítrico, entre 1 y 1.5% de pectina, aproximadamente 1 a 2% de otros polisacáridos, y también podemos encontrar proteínas, aminoácidos, minerales y vitaminas en cantidades menores. Esto supone el primer requerimiento para el crecimiento microbiano. Pero ¿de dónde provienen estos microorganismos? ¿Cuál es el origen de los inóculos? Cuando me refiero a inóculos, me refiero a una cantidad determinada de microorganismos que dan inicio a la fermentación. La mazorca sana, sin daño, se considera estéril o prácticamente estéril. Cuando me refiero a prácticamente estéril es porque algunas investigaciones hechas en condiciones de esterilidad, es decir, de asexia, han reportado la presencia en el interior de la mazorca de pequeñas cantidades de levaduras como Candida krusei, la cual se encuentra fuertemente asociada al proceso de fermentación de cacao. Los microorganismos que participan en la fermentación del cacao son autóctonos, es decir, provienen del entorno del proceso en sí. Entonces, ¿de dónde vienen? De las herramientas utilizadas durante el quiebre, durante la cosecha, como cuchillos, tijeras de poda, mazos de madera, machetes, etc. De las manos de los operarios, de la superficie del fruto, de las cajas, bandejas, cestas, hojas de plátano que se pueden utilizar en este proceso. Y además, esta masa de fermentación atrae muchos insectos voladores como la mosca de fruta, abeja, avispa, escarabajos, que pueden fungir como vectores para la transmisión de estos microorganismos. Ahora bien, antes de abordar el tipo de microorganismos que participan en la fermentación de cacao, es importante hacer mención que la ecología microbiana se viene estudiando desde hace más de 100 años.
Libros como este del año 1913 así lo indican. De hecho, en el mismo se encuentran representaciones esquemáticas que lo corroboran. Aquí vemos que se hace mención de un frotis de levaduras. Cuando me refiero a frotis me refiero a un montaje visto al microscopio de las levaduras. Y también acá podemos observar que se hace mención de bacilos formadores de ácido acético. Pero ¿qué microorganismos participan? Encontramos en la fermentación de cacao una diversidad de microorganismos, como levaduras, bacterias ácido-acéticas y bacterias ácido-lácticas, que pueden crecer en un perfil un tanto sucesional. También se han reportado la presencia de organismos esporulados, como los bacilos, que estaremos explicando más adelante, y los mohos. Ya procederemos a explicar cómo ocurre esta sucesión y el rol de cada grupo de microorganismos en el proceso de fermentación. Pero primero vamos a ver qué cantidad de microorganismos podemos tener al inicio de este proceso. El recuento microbiano, es decir, el número de microorganismos, así como las especies encontradas, dependen de el tipo de cacao, el país, granja, estación, condiciones climáticas, madurez del fruto, enfermedades del fruto, almacenamiento, variaciones en la relación pulpa-grano, entre otros. De hecho, el impacto de esta variable requiere mayor investigación. Una de las variables más importantes es la carga inicial de estos microorganismos, es decir, la carga o cantidad de microorganismos que se reportan al inicio de la fermentación. Por lo general, esta carga inicial se reporta entre 10 a la 4 y 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por gramo. Simplemente estamos hablando de entre 10.000 y 100 millones de unidades formadoras de colonias por gramo. Las unidades formadoras de colonia se refiere a una célula o más que estén dando origen a una colonia y que están en estado viable. Quiere decir que están replicándose, que están multiplicándose. ¿Qué factores influyen en la carga inicial de la fermentación? Es decir, en la cantidad de microorganismos que arrancan este proceso. La calidad e integridad de la mazorca. Obviamente, si tenemos una mazorca que ha sido maltratada, que presenta heridas, seguramente ya deben de haber colonizado microorganismos previo a dar inicio a la fermentación. La higiene de los procesos, principalmente durante la separación de los granos de la mazorca, porque allí esto se realiza de manera manual y si trabajamos en un ambiente contaminado, esto va a influir en esa carga inicial de microorganismos. Quizás no solo vamos a tener los microorganismos propios del proceso de fermentación, sino que vamos a tener una flora acompañante que puede estar compitiendo con estos microorganismos y puede estar desplazándolos e incluso afectando el proceso como tal. Además, el tiempo entre la extracción de los granos de las semillas de cacao y el inicio de la fermentación. Y me detengo en este punto porque los microorganismos en climas tropicales a temperaturas entre unos 25 o 30 grados pueden crecer muy rápidamente. Entonces, el tiempo que se tarde entre la extracción de los granos y el inicio de la fermentación, bien sea por el traslado a otros lugares, etcétera, como ya referimos anteriormente, puede incidir en la cantidad de microorganismos que den inicio al proceso.